Todos los 5 de noviembre, en Londres, se encienden hogueras por toda la ciudad para celebrar la Noche de las Hogueras o la Noche de los Fuegos Artificiales. Una tradición que se extiende también por otras ciudades del Reino Unido e incluso por algunas excolonias británicas como Estados Unidos, Canadá y Australia. Una tradición que se inició en el año 1605, es decir, más de 400 años atrás, pero que sigue teniendo una vigencia realmente importante. Y es que, ¿qué suceso pudo haber sido tan importante como para seguir siendo conmemorado tanto tiempo después? Pues para la noche de ese 5 de noviembre, pero del año 1605, se programó un atentado que tenía como objetivo volar el Parlamento inglés, asesinando con ello al entonces rey de Inglaterra, Jacobo I, a sus familiares y a toda la Cámara de los Lores. Este intento, denominado desde entonces como la conspiración de la pólvora, fue desmantelado en el último momento gracias al arresto de Guy Fawkes, uno de sus principales organizadores, salvando así cientos de vidas y, por qué no decirlo, al sistema de gobierno británico como tal. Es por esto que el verdadero nombre de esta festividad es el Día de Guy Fawkes, y en él se conmemora el fracaso de este atentado. Sin embargo, hoy en día se ha recuperado la figura de Fawkes, ya no como el villano que la historia recuerda, sino como un héroe que ha sido reivindicado por la cultura popular como el icono de muchas protestas antisistema. Por lo tanto, ¿qué fue lo que provocó un cambio tan radical sobre esta figura? ¿Qué cambió en nuestra sociedad para que un reconocido villano se convirtiera siglos después en un héroe? Sobre todo, tras la publicación de la novela gráfica y también película V de Vendetta. ¿Qué tal, cubileros? Para comenzar, quiero recordar que la temática de este vídeo ha sido elegida por mis maravillosos mecenas en Patreon, así que desde el Cubil reiteramos el agradecimiento por su apoyo a este proyecto divulgativo. Deciros que si os apetece hacerlo a vosotros también, os dejo por aquí debajo el enlace a la página de Patreon para que os podáis unir. Bien, dicho esto, antes de poder responder a estas preguntas con las que hemos abierto el vídeo, debemos primero explicar un poco el contexto histórico en el cual se desarrollaron todos estos hechos. Y eso nos llevaría al año 1603, momento en el que tuvo lugar el fallecimiento de la reina Isabel I de Inglaterra, quien, entre otras muchas cosas, había restablecido las bases del anglicanismo y separado oficialmente a Inglaterra de la jurisdicción papal y, por lo tanto, de la Iglesia Católica. Con la llegada al trono de su sucesor, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, los católicos esperaban que se redujese la persecución y también la discriminación hacia ellos, con políticas más inclusivas y respetuosas con su credo. Sin embargo, Jacobo I sostuvo las políticas de Isabel y continuó con la opresión hacia los seguidores de esta rama del cristianismo. Como resulta obvio, pues esto provocó el cabreo y la desafección con la corona de muchos católicos y el surgimiento poco a poco como consecuencia de diversos grupos rebeldes que desearon fervientemente la caída de la monarquía. Entonces, ¿quién fue Guy Fawkes? Pues este tipo fue el segundo de 4 hijos del matrimonio formado por Edward Fawkes y Edith Blake, ambos de confesión protestante. Este nació en Stonegate, en York, en el año 1570, pero su padre murió cuando él tenía tan solo 8 años, y su madre volvió a casarse, esta vez con el católico Dionys Bainbridge. Evidentemente, la confesión de la familia de Dionys influenció y llevó a la conversión de Guy al catolicismo, tanto que toda su educación hasta su madurez se desarrolló en diversos colegios católicos, para, a los 21 años, vender la finca que había heredado de su padre y marcharse a los Países Bajos para combatir en la Guerra de los 80 años en el bando católico junto a los españoles. A pesar de que para entonces Inglaterra y España ya no estaban luchando directamente entre sí, ambos países aún estaban en guerra. Así que se puede decir que Fawkes luchó contra los objetivos de su propio país, haciéndose llamar desde entonces Guido, versión española de su nombre. Allí, en los Países Bajos, se unió al ejército de Sir William Stanley, un inglés católico que había servido a la corona británica, pero que cambió de bando tras la rendición de los ingleses ante los españoles en 1587. Tras esto, pues Guy Fawkes siguió luchando junto a otros exiliados católicos ingleses y buscó apoyo para una rebelión católica dentro de Inglaterra, describiendo al rey Jacobo I
como un hereje que pretendía expulsar de Inglaterra a todos los papistas, literalmente dicho por él, para luego extender su odio hacia todos los representantes del Parlamento inglés, por considerarlos aliados del rey y, por lo tanto, anticatólicos. De esta forma empezó a defender abiertamente que la mejor manera de derribar al sistema de gobierno de Inglaterra era llevando a cabo un atentado violento que terminase de forma súbita con él. Y de esta idea nació poco tiempo después su famoso plan, conocido desde entonces como la conspiración de la pólvora. En este sentido, debéis saber que para llevar a cabo su plan, Fawkes, a principios del siglo XVII, se integró en un grupo liderado por Robert Catesby, y al que pertenecieron también el resto de conspiradores, como fue el caso de John y Christopher Wright, Robert y Thomas Wintour, Thomas Percy, Robert Case, Thomas Bates, John Grant, Ambrose Rookwood, Sir Edward Digby y Francis Tresman. Precisamente ellos mismos costearon la operación y alquilaron una dependencia en los sótanos del Parlamento inglés, donde poco a poco fueron almacenando pólvora sin llamar la atención hasta llegar a los 36 barriles, que se dice pronto. Y básicamente el plan consistió en esperar a que el rey Jacobo I abriese oficialmente las puertas del Parlamento, una ceremonia tradicional que se iba a llevar a cabo en octubre de 1605, pero que debido a una epidemia se decidió postergar al 5 de noviembre de ese año. Fawkes, pues, sería quien encendería la mecha, detonando los explosivos para luego escapar aprovechando el desconcierto con un bote por el Támesis. Sin embargo, 10 días antes del evento, tuvo lugar un hecho que probablemente cambió el curso de los acontecimientos, pues el noble católico William Parker, barón de Monteagle, recibió una carta anónima donde se le aconsejaba no asistir a la ceremonia debido al peligro que correría. Una carta que es conocida como la Carta de Monteagle y se sospecha que su autor pudo haber sido uno de los conspiradores, Francis Tresham, cuñado de Parker, o Robert Cecil, conde de Salisbury, quien conocía algunos datos del plan y se cree que organizaba junto a un equipo desde el gobierno un contracomplot. La carta, concretamente, decía así: Milord, por el amor que le tengo a alguno de tus amigos, me preocupo por tu preservación. Por lo tanto, como aprecio su vida, le aconsejaría que busque alguna excusa para cambiar su asistencia a este Parlamento, porque Dios y el hombre han concurrido para castigar la impiedad de estos tiempos. Y no piense poco de este anuncio. Retírese al campo, donde puede esperar el evento de manera segura, porque aunque no parezca que se vaya a producir ningún revuelo, sin embargo le digo que en este Parlamento recibirán un golpe terrible, y sin embargo no verán a quien les quiere. Este consejo no debe ser condenado porque le puede hacer bien y no le puede hacer ningún daño, porque el peligro pasa tan pronto como haya quemado esta carta, y espero que Dios le dé la gracia de hacer un buen uso de ella, a cuya santa protección le encomiendo. Creo que dejaba las cosas bastante claras, no sé vosotros qué pensáis, pero creo que más claro no se puede decir. Muy adornado, eso sí, pero más claro, imposible. Y es que a pesar de que la carta indicaba que debía ser quemada, Parker se la mostró a Robert Cecil y fue luego llevada ante el rey, quien ordenó que se registrase el Parlamento en su totalidad, incluidos, claro está, los sótanos. Así fue que la noche del 4 de noviembre comenzó la investigación y en la madrugada del 5, a menos de 24 horas de que se llevase a cabo el atentado, Fawkes fue hallado saliendo de la bodega donde ocultaban la pólvora y, lógicamente, fue arrestado en ese mismo momento. Este dijo llamarse John Johnson y admitió su propósito de matar al rey, declarándose culpable, pero insistió en que actuó solo, sin aliados. Tras oír el arresto en Londres de un tal John Johnson, cuya fama ya se había extendido por todo el país, sus compañeros iniciaron su huida para evitar ser atrapados. Sin embargo, Fawkes fue torturado durante varios días sin ningún tipo de piedad, con el fin de lograr que confesara y delatara a sus compañeros, y tras largos días de tortura finalmente lo consiguieron, cedió y confesó el nombre del resto de los integrantes del grupo. Mientras tanto, los prófugos intentaron organizar un ejército católico para derribar a la corona, pero no consiguieron ningún apoyo y también fueron atrapados. Varios de ellos murieron en los tiroteos con las autoridades reales y los 8 que habían sobrevivido fueron arrestados. Fawkes fue enjuiciado y condenado a la pena capital, una ejecución que tuvo lugar el 31 de enero del año 1606. Otros 3 de sus colegas fueron ahorcados ese día y él fue el último en llegar a ese lugar, al patíbulo, desde el cual saltó para romperse el cuello y así morir rápido y evitar la humillación. Tras esto, su cuerpo fue descuartizado y las partes del mismo fueron repartidas por todo el reino como mensaje de advertencia para potenciales rebeldes y aspirantes a traidores.
un procedimiento que, curiosamente, también se siguió con otro ilustre personaje que vivió en tierras británicas varios siglos antes y que también había desafiado a la corona inglesa. Su nombre, William Wallace. Curiosamente, desde entonces, todos los años se registra el Parlamento en las horas previas a la ceremonia de apertura, a pesar de que los sótanos fueron destruidos por un incendio en el año 1834. Aunque hay que decir que esta costumbre continúa no tanto como prevención, sino más como tradición. Evidentemente, el fallido golpe de Estado liderado por Fox tuvo consecuencias muy graves sobre los católicos británicos, a quienes, si ya de por sí estaban bastante fastidiados, se les prohibió servir en el ejército como oficiales y también se les privó el derecho al voto, sin mencionar, claro está, la estigmatización social que les trajo, tanto que esta segregación religiosa no fue levantada hasta el siglo XIX, más de 200 años después de los acontecimientos que os estoy contando. Pero explicado todo lo anterior, volvamos ahora al presente. Y es que la leyenda, o por así decirlo, los actos de Guy Fawkes han trascendido a través de los siglos y han llegado a la cultura popular actual, más allá de las celebraciones anuales que se hacen para conmemorar el fracaso del atentado que he mencionado al principio. En este sentido, en 1982, Alan Moore y David Lloyd, inspirados por la propia figura histórica de Guy Fawkes, comenzaron a escribir el famoso cómic V de Vendetta, una historia que se centraba en una Inglaterra distópica tras el fin de una guerra nuclear en la que gran parte del mundo era destruido y país donde se instalaba un gobierno totalitario que pretendía imponer su poder por medio del terror y el uso de campos de concentración donde se encerraba y asesinaba a extranjeros, homosexuales, judíos y cualquier minoría que le fuese incómoda a ese gobierno. Un contexto en el que emergía la figura de un tal V, que iba ataviado con un traje que recordaba al propio Guy Fawkes y que utilizaba una máscara donde se resaltaban los rasgos físicos del propio conspirador de la pólvora. Decir que este cómic de Alan Moore se publicaba de manera regular en la revista Warrior y tras el cierre de esta en 1988 continuó con sus publicaciones en la editorial DC Comics, tras lo cual, varios años después, fue llevado a la pantalla grande en 2006 con la película taquillera del mismo nombre escrita por las hermanas Wachowski, dirigida por James McTeigue y protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving. Curiosamente, tras el gran éxito que alcanzó la cinta a nivel internacional, esta reivindicación de V como analogía de Guy Fawkes como un héroe revolucionario traspasó rápidamente la ficción para llegar a las calles, donde se convirtió en un icono de muchísimas protestas. De hecho, si estáis atentos a la actualidad política mundial, sabréis que la máscara diseñada para los cómics y utilizada también en la película se ha visto en gran cantidad de manifestaciones de diversa índole a lo largo y ancho del planeta, además de ser usada también como símbolo de varias organizaciones informales, como es el caso de Anonymous, un grupo formado por hackers que se han hecho famosos por sus acciones y ciberataques contra diversas instituciones y gobiernos de todo el mundo. Esta idea de figura anónima que se opone al sistema ha evolucionado con los tiempos, pasando de ser un fanático religioso a un anarquista, pero manteniendo detrás esa esencia política en su proceder, ¿no? Quien recordemos que mantuvo su identidad envuelta en un halo de misterio cuando fue atrapado, mintiendo acerca de su nombre. Así es como el famoso villano ganó popularidad hasta convertirse poco a poco en un héroe, defensor de los oprimidos y los desamparados. ¿Y vosotros qué pensáis de la figura de Guy Fawkes? ¿Creéis que su uso en la actualidad es correcto o creéis, por otro lado, que su poder ha llegado demasiado lejos? ¿Lo consideráis, no sé, un delincuente fanático que afortunadamente fue detenido a tiempo o una especie, no sé, de héroe incomprendido que luchaba por los derechos de los católicos? Dejadme vuestros comentarios para que pueda leerlos y abramos así un interesante debate. Me interesa muchísimo vuestra opinión a este respecto y la verdad es que tengo ganas de que empecéis a dejar ahí todas vuestras opiniones. Y por supuesto, si os ha gustado el tema, no olvidéis a darle a like y compartir el vídeo, ya que lo hagáis me ayuda muchísimo. Dicho esto, volver a agradecer a mis Patreons su mecenazgo y sobre todo también a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla confiando en mi contenido una semana más. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en El Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.